Muy bien, mientras van llegando algunos amigos más, tanto a Facebook como a Zoom, pues vamos a ir entrando poquito a poco en tema. Lo que hacemos habitualmente es tomar refugio, generar bodhicitta, que para los que no estéis familiarizados con estos términos, sí que podemos encontrar un vaso comunicante, un punto en común. Tomar refugio es, aunque en un principio nos parezca algo forzado o tal vez artificial o artificioso, es ir acercándonos, podríamos decirlo de esta manera. Hay muchas formas o muchas maneras de interpretarlo, de estudiarlo, de profundizarlo, pero en este contexto me interesará resaltar que tomar refugio es contactar con, y vamos a decirlo en términos que no son los habituales en el budismo, pero en honor a una audiencia heterodoxa, contactar con la nobleza de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra auténtica naturaleza. A veces, y en general, la mayor parte de nosotros necesitamos de estos métodos de entrenamiento, algo muy común en nuestras vidas, es un proceso de aprendizaje también, contactar con nuestras capacidades. Podríamos poner el ejemplo de nuestras capacidades físicas que están presentes en nuestro cuerpo, que deben ser entrenadas para que podamos optimizar y obtener de ellos el mayor rendimiento. Los atletas son el ejemplo máximo. Yo no soy el ejemplo. Aunque les puedo decir que estar sentado me sale muy bien, y ya ni hablar de tumbado, ya estar tumbado. El tumbín es casi una disciplina olímpica para mí, que tengo, le he sacado, me he dedicado, con años le he dedicado al tumbín. Pero poniéndonos nuevamente en serio, tomar refugio es acercarnos a esa naturaleza de Buda, a esa naturaleza auténtica que anida en nosotros y que no siempre nos es accesible. Y la intención es que contactemos con ese recurso, si aún no lo hemos hecho. Esta palabra que tanto se está usando últimamente de empoderarnos. Tomar refugio, aunque parezca forzado, podría ser también una acepción de esta idea de tomar refugio. Solemos confiar más en nuestras capacidades variadas, las del trabajo, las del deporte, las artísticas, las que fueran. Pero aquí se trata fundamentalmente de contactar con nuestras cualidades. Vamos a ayudarnos con la gramática, con las definiciones, aunque más no sean funcionales para este contexto, de que aquí se trata fundamentalmente de contactar con nuestras cualidades. Eso tiene un propósito, que no se limita a una suerte de contentamiento por el reconocimiento o solamente de un disfrute o de un uso, de un gozo o de un uso personal, sino que también tiene el cometido de que el contactar con esa naturaleza, que tiene la expresión de la sabiduría, de la amabilidad, de la ternura, de la compasión y de tantos otros sinónimos, pues allí donde estemos sea un recurso accesible en nuestras vidas, que podamos aportar eso. Siempre me gusta decir que podamos dejar esas huellas tan sutiles que van dejando cuando vamos caminando con la sabiduría y la compasión. Huellas muy sutiles en el corazón de los demás que paradójicamente son las que más fácilmente se encuentran cuando hay una necesidad de encontrarse con nosotros. Nuestros seres queridos tienen esa necesidad de encontrarse con nosotros y lo hacen a través de esas delicadas huellas que hemos ido dejando en sus jardines. Tomar refugio, esa es la intención, generar la bodhicitta, la mente del despertar, el estado de Buda. Su traducción es el estar despierto, y no es esta diferencia entre vigilia y sueño,
sino estar despiertos, y vamos a decirlo también muy sucintamente, estar despiertos, atentos a esas cualidades, de cómo son auténticamente las cosas y de cómo podemos relacionarlo en lo operativo, relacionarnos con ellas, en lo operativo, en lo funcional, pero desde este ámbito que es siempre mucho más grande que lo condicionado. Desde ese ámbito incondicionado, de ese amor incondicional, de esa sabiduría que no necesita de estímulos ni de soporte alguno, ni siquiera del yo, sino lo mismo que la compasión, sino que es una expresión auténtica que está allí absolutamente disponible para nosotros a condición de que la ejercitemos. Así que eso es lo que vamos a hacer en principio. Luego vamos a dedicar unos minutos a la práctica de meditación. Y luego vamos a repasar los puntos que hemos estado viendo este tiempo. Yo creo que estamos ya por el cuarto o quinto encuentro de los lunes y le vamos a agregar algún punto más y a redefinir un poco, no a redefinir, sino a repasar un poco cuál es la intención de estos encuentros. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kesuchi daki jin songi peisonan kidrola penchir sanjedru barjo sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kesuchi daki jin songi peisonan kidrola penchir sanjedru barjo sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kesuchi daki jin songi peisonan kidrola penchir sanjedru barjo. Vamos a dedicar un momento a afianzar también lo que es nuestra intención, nuestra motivación, pensando que esta suerte de entrenamiento en el que estamos accediendo en este espacio, aunque más no sea de una manera modesta el aporte que se pueda hacer desde esta hora y media y en este contexto, tiene como intención el que reconozcamos estas cualidades de las que hablábamos, para que a través de ellas podamos ser una causa de felicidad tanto en nuestras vidas como en la vida de los demás. Y desde ese estado despierto reconozcamos aquellos impulsos que no solo inhiben la expresión de ese aporte de bienestar y felicidad a nuestras vidas y a la vida de los demás, sino que a veces, más allá de la inhibición, se transforma nuestro estado de confusión en una causa del sufrimiento propio como del sufrimiento de los demás. Así que todos los seres puedan ser felices, que puedan encontrar la dicha, el bienestar, fundamentalmente pudiendo dilucidar cuáles son las causas que lo promueven y al mismo tiempo comprometiéndose a convertirse en un agente activo de su propia felicidad como de la felicidad de los demás. Que todos los seres podamos estar lo suficientemente despiertos y atentos para no generar causas de incomodidad, de sufrimiento, de malos entendidos, de dolor, de pesar, tanto en nuestras vidas como en la vida de los demás. Y que este doble propósito, el de generar felicidad y de no generar sufrimiento, pues atraviese todas nuestras vidas y la vida de los demás, que no se limite a unas elecciones parciales motivadas por cercanías afectivas o por conveniencias. Bien. Estoy compartiendo pantalla. Los amigos que están en Facebook lo podrán ver después por el canal de YouTube del centro. Pero os describiré la imagen. Es repasar muy rápidamente cómo me he estado ayudando en los encuentros anteriores a acercaros en principio estos tres pilares sobre los que descansan todas las enseñanzas del Buda. De hecho, citaba que él mismo
y sus monjes en la sangha original solían referirse de esta manera cuando se les preguntaba cuál era la enseñanza. Y son estos 3 puntos: el desarrollo de la virtud, podríamos hablar de virtud, de ética, podríamos recordar ahimsa, la idea traducida de no violencia, el comportamiento que es bueno tener viviendo en comunidad, incluso viviendo solos, porque la ética también incluye obviamente el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos, en definitiva, esa manera de estar en el mundo que no genere daño y que genere pues beneficios. Y los beneficios pues no siempre se obtienen dando, sino otras veces se obtienen esos beneficios pues gestionando adecuadamente, promoviendo un consumo responsable, etc. Que la idea os la dejo a ustedes para que lo exploréis, pero fundamentalmente decir que la virtud, aunque en el budismo hablemos de los 10 actos no virtuosos, de los 10 actos virtuosos y muchísimas otras referencias, no es la adhesión a un axioma, a un principio al que se le debe obediencia y se debe incluir meramente porque ha sido enunciado. De hecho, esta era la prédica constante del Buda, de que todo aquello que se le escuchaba, pues que fuera racionalizado, explorado y luego recién incorporado si lo creíamos conveniente. Así que la idea de virtud aquí no se refiere a una imposición axiomática de principios. La idea de la sabiduría, que otra vez me gusta definirla a riesgo de que para algunas de vuestras escuchas esto sea repetitivo, no se refiere a la almacenación de información o al vincular tantísima información que solemos poseer, sino la sabiduría aquí se orienta al poder discernir con claridad lo que en las enseñanzas más profundas del Dharma hablaremos de lo relativo y de lo absoluto. Y en un lenguaje más cercano es explorar si esto que estamos experimentando en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, realmente en sí mismo es así o es nuestra versión, nuestro sentir, nuestro parecer, nuestra manera. El ejemplo tal vez más representativo es lo que nos sucede cuando un grupo de amigos estamos viendo una misma serie o una película. Todos hemos visto las mismas imágenes, hemos escuchado los mismos diálogos. Sin embargo, unos los interpretaremos de una manera, rescataremos unos, resaltaremos otros, habremos obviado algunos. Pero todos hemos estado accediendo a la misma información. Así que la sabiduría se explora a través, en principio, de observar muy detenidamente estos 2 principios de impermanencia e interdependencia. Y después hay razonamientos muy profundos, en lo que llamamos las escuelas filosóficas especulativas, en las que se va explorando con un rigor científico cuál es la naturaleza última de los objetos materiales e inmateriales. Y la atención plena, que es una de las cosas por las que más se conoce al budismo y sobre todo en estos últimos tiempos, que hoy hablaré un poquito de esto también, tiene una variedad, el método, ¿sí?, en el que se puede desarrollar con él la virtud, la sabiduría y esa capacidad que tiene la mente de observarse a sí misma, y a partir de allí se abre un recorrido muy profundo de cómo gestionar esa observación y cuáles son las cualidades que se despliegan a partir de esa observación. La atención plena, entonces, mindfulness, que es hoy un vocablo por todos conocido, fue en realidad la primera traducción del término sánscrito sati al inglés, que es atención plena. Que lo explorábamos, bueno, y para terminar la imagen que estamos compartiendo, decíamos que esto, haciendo un juego también entre lo que las ciencias contemporáneas en su lenguaje pueden afirmar como la virtud, la sabiduría y la atención plena están gestionadas, signadas, marcadas por 3 sistemas: el de regulación,
el de aprendizaje y el de selección. Bien, obviamente sobre esto habría mucho que hablar. Un viejo truco este, ¿no? Sobre esto hay mucho que hablar, sobre esto podríamos decir mucho. Habría que ver si realmente sé tanto como para estar aquí largo rato, o si simplemente es una mención y la evasiva y la táctica de decir, bueno, ahora no hay tiempo para hablar de esto. Pero bueno, un poquito más podría hablar de esto. Pero vamos a pasar a la otra imagen. En esta otra imagen, pues teníamos 3 puntos y los exploramos en nuestra práctica meditativa. De tantísimas enseñanzas e indicaciones, pues nos quedábamos con esta de observa, discierne y reposa. Porque también vuelvo a resaltar, aunque luego me explaye en ello, estos encuentros que tenemos los lunes, aunque trato de que tengan el rigor que proviene de las extraordinarias enseñanzas del Dharma, tienen una atmósfera cercana, informal. Cada lunes meditamos un poco, pues voy presentando un tema, pero no hay un recorrido formal. Sí lo hay en los cursos de Budismo Esencial y Budismo Profundo, que comienzan la próxima semana. Ha llegado el momento de los avisos comerciales, lo siento, la pausa comercial. En nuestra página web, kaiudechenlink.org, tenéis la descripción de los contenidos de Budismo Esencial y de Budismo Profundo. Martes, jueves, online, etc. Tenéis allí toda la descripción. Son enseñanzas bimestrales y allí sí puedo hacer un desarrollo, o hago un desarrollo de los puntos que se proponen y que están descritos en los contenidos. Los lunes, pues bien, nos vamos encontrando para algunos por primera vez, por eso también este lenguaje así más accesible. Para otros refrescan puntos, los recuerdan, que siempre está muy bien. Y entonces decíamos que había optado de las tantas indicaciones que he recibido por estas 3. Observa, discierne y reposa. Y en la imagen que estamos viendo ahora, pues está este icono del meditador y esto es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a disponer a meditar durante unos minutos con esta idea de observa, que no se trata de la observación habitual de mirar esto o aquello, sino, inclusive si te resulta más fácil, cierra los ojos, observa el estado de tu mente. Pero no la valoras, no la categorizas, no influyes, como si fueses un biólogo que quiere estudiar el comportamiento de una especie en particular, que se mimetiza con el entorno, permanece tan inmóvil como puede, pero muy atento porque no quiere interferir en eso que está observando. Así que ese mismo principio es el que aplicamos a nuestra práctica. Después, el segundo paso de discierne, que aunque lo estemos poniendo de manera secuencial, están en una misma, están presentes al mismo tiempo, de forma indivisa. Discierne empieza a observar hacia dónde la mente tiende a distraerse. En este contexto en el que no tiene que resolver, no hay nada que le amenace, espero que así sea, no hay ninguna opción por la que tomar partido, simplemente nos hemos dedicado este tiempo a estar con nosotros de una manera muy amable, profunda, abierta. Así que observa hacia dónde va la mente. Puede ser que vaya hacia algo que te ha pasado. Ayer, hoy, algo que está por suceder. Mañana, el mes que viene. Incluso algo que no sabes, pero que imaginas que algo está por suceder. Y una vez más, simplemente observa. Observa lo que luego podrás estudiar con mayor detenimiento, esta insatisfacción básica, este malestar básico, que a veces se decanta por imponerle a la vida un aferramiento, porque hay algo que agrada, que conviene, que gusta y lo queremos perpetuar. Paradójicamente y extrañamente, a veces eso es un elemento de sufrimiento. Otras veces esa distracción se decanta hacia el rechazo, la dificultad, consciente o no, de relacionarnos con lo que nos está sucediendo, o ese punto intermedio en el que aún no sabemos
en qué cajón pondremos del me gusta o el no me gusta lo que nos está sucediendo. O dicho de otra manera, esa inmovilidad incluso emocional o fundamentalmente emocional que nos paraliza y que nos hace contactar con nuestros recursos de gestión, ¿no? Así que observa, discierne y reposa. Y el reposo tiene que ver con, aunque es una indicación más profunda, con permanecer en esa capacidad que tiene la mente de observar, ¿no? Y de permanecer en esa observación. Observa, discierne, reposa, ¿no? En ninguno de estos tres casos hay de forma deliberada, hay un diálogo con la mente, ¿no? Si se produce, que habitualmente la mente tiende a conversar consigo misma, pues aplica estos tres mismos puntos. Observa eso, la tendencia de la mente a intervenir, que no puede ser en principio un mero espectador. Discierne precisamente eso y eso abre una brecha consciente que puede hacerte más, valga la redundancia, consciente de esa inercia de la mente y reposa en ese reconocimiento. Lo vamos a hacer. Si quieres, pues adopta una postura que refleje, siempre resaltamos estos aspectos, el de la atención, el de la dignidad, el de la apertura, el de la disponibilidad, el de la amistad hacia ti. Y luego, todas estas ideas, todos estos conceptos con los que te vas familiarizando, es lo que ofreces cuando comienza la parte más sustanciosa de nuestra práctica, que es dejar atrás el momento formal de la meditación en el cojín y encontrarnos con la vida en sus propios términos. Vamos entonces a meditar los próximos minutos. Así entonces, pues ve tomando contacto con la respiración. Si quieres en estas primeras 3, 5, 7 respiraciones, no importa el número, eh, trata de prolongar un poquito más la exhalación. Este es un ejercicio también que tiende a generar calma y atención, pero hazlo durante muy pocas respiraciones. Trata de que la exhalación sea más extensa que la inhalación. Para hacerla un poco más extensa, incluso puedes comprimir delicadamente el abdomen hacia la columna vertebral. Ahora deja que simplemente la respiración suceda. Ya no intervienes. Deja que la respiración suceda por sí misma. Conviértete en un testigo de esto que fácilmente puedes comprobarlo, bien sea por ese roce delicado, sutil, que puedes experimentar en la nariz, en algún punto de las aletas nasales, o en el tabique, punto nasolabial, o en el abdomen, que lleva un ritmo compasado de extensión y contracción. Pero no intervenga, simplemente obsérvalo. Y luego incorpora esta idea de observa, discierne, reposa.
En este ámbito particular de la práctica formal, te relacionas con todo lo que los sentidos sensoriales descubren, simplemente como un suceso. El sonido está sucediendo, tus pensamientos están sucediendo, los recuerdos, las valoraciones sobre el futuro, todo considéralo como un suceso. Esto implica que han surgido por causas y condiciones que están en directa relación con esto que ha surgido, que en su manifestación está acercándose su extinción y que esta no valoración, no etiquetación, es un acercamiento a experimentar las cosas tal y como son, interdependientes, impermanentes, condicionadas, en definitiva, sucesos. Deja los ejemplos más duros, más dolorosos o más extremos para otro momento. Relaciónate con las cosas muy simples. El sonido de la gente que te rodea, vecinos, la calle, las sensaciones físicas, corporales que tienen que ver con temperatura, tacto en tu cuerpo. Si tienes los ojos abiertos, todo lo que ves también está sucediendo. Y hay un suceder que no es perceptible en los objetos físicos, estáticos, los muebles de la sala en la que estás, pero también son un suceso, están sucediendo. Toser es un suceso, respirar es un suceso, vivir es un suceso, morir es otro suceso. Voy a volver a compartir pantalla. Y siguiendo un poco el rastro de lo que habíamos estado viendo, esta idea que hemos ejercitado ahora en la práctica formal de meditación, que vamos a recordar que las palabras que mejor lo definen en tibetano, gom, que es familiarizarse, bhavana en sánscrito, familiarizarse, es este primer ejercicio de familiarizarnos
con el comportamiento habitual de nuestra mente. Y para eso necesitas, y vamos a poner una imagen gráfica, como retirarte esa suerte de brecha consciente que vas ejercitando con la atención, por ejemplo, en el Satipatthana Sutra, que son las primeras enseñanzas de meditación, una de las primeras indicaciones, la atención al cuerpo, a las sensaciones, a la mente, a los contenidos de la mente. Algo que hemos explorado de una forma muy modesta y breve en estos pocos minutos que hemos estado meditando. Pero nuestro entrenamiento no se limita a una suerte de spa emocional en el que estaremos tan a gusto. Sin duda que muchas veces recurrimos, yo lo hago, cuando hay algo que nos conmueve, que trastoca nuestro sentir, que nos provoca, y recurrimos a la meditación porque hay allí un complejo sistema también neurovegetativo, neuronal, neurocognitivo, que a través de la práctica de la atención plena empezamos a regular también nuestros estados emocionales cuando a veces las emociones se imponen a la razón. La vida misma, en definitiva. No estamos haciendo nada mal. Y esto es lo que trataba de explicar con esta imagen, este esquema, en el que de una manera muy, muy sucinta dividíamos el cerebro en dos, como si fueran las zonas del subcorticales y del neocórtex. Las zonas y el movimiento tan rápido que hay en esa comunicación entre lo ascendente, que pone en marcha todos los recursos que son los que hacen preservar al individuo, a la especie, o que le alienta a que utilice alguna posibilidad, ya no bajo el estado de amenaza, sino alguna posibilidad que se presenta, bien sea para la alimentación, para el territorio, para la sexualidad, la reproducción, o ese sentido también de bienestar. Y hay desde el neocórtex, que es la zona que más última ha evolucionado en nuestro largo recorrido, es la que necesita ser ejercitada y es la que no es tan intuitiva. No, esto es otra vez la vieja frase, sobre esto se podría hablar mucho, pero simplemente quiero recordar aquí que el hecho de, porque hoy lo vamos a estar trabajando un poco también, el hecho de este estilo de meditaciones en las que también interviene el lenguaje, pero ya de una manera dirigida, pautada y específica, programada, es la que nos ayuda y mucho a también generar estados de cordura, de calma, paliar ese pulso refractario de algunas emociones que vuelven una y otra vez. Entonces, decíamos, por un lado, que el observar, el discernir y el reposar también lo podemos explorar desde esta comunicación en un esquema que empobrece la riqueza de esta complejidad, pero esta comunicación ascendente-descendente y que podemos gestionar y enriquecernos y hacer un extraordinario aporte para nuestra vida emocional, afectiva y para la vida emocional de los demás. Y eso es lo que tratamos de explorar en los encuentros anteriores cuando nos ponemos en marcha. Y esta idea de observar, cuando estés interactuando con quien sea y en donde sea, pues el primer encuentro que puedes tener con ello es reconocer que eso es lo que está sucediendo. Que lo graficábamos en una frase también muy breve, que era decía, este momento es así. Pero esto no significa un movimiento o un momento de inacción o de vamos a decir, el modo maniquí, sino poder discernir, este es el punto, poder discernir que ese momento es así. Puede ser que te guste, puede ser que no te guste, puede ser que te convenga o no, que lo hayas provocado, promovido o no, pero eso es lo que está sucediendo. Y ese discernimiento posterior es el que nos rescata de esta supuesta inacción que a veces se piensa que es lo que se afirma con esta idea de observar, discernir cuáles son las mejores oportunidades que puedes explorar.
constantemente somos una de las tantas versiones que podríamos ser. Entonces, discierne qué versión quieres asentar. Y para esto es necesario en este discernimiento que reconozcas y nombres qué es lo que estás sintiendo. De una manera cruda, auténtica, casi como si estuvieras simplemente enumerando. Aunque a veces suene que es como ponerle un asa al espacio, hay allí en el nombre, hacia esa forma inmaterial de lo que estás sintiendo, un punto de apoyo. Y ese reposar, que era el tercero de estos tres de observa, discierne y reposa, valida lo que sientes, que no va más allá de, ok, esto es lo que siento, y esa frase de yo soy así, ¿qué quieres que haga? Valida lo que sientes es la manera auténtica, honesta y profunda de tomar contacto con lo que estás sintiendo. Y luego, en esta idea de cuál es la versión que quieres mostrar con esto que has observado, con esto que has estado discerniendo, con este momento tal como está siendo, con lo que estás sintiendo y entrando en contacto con las cosas tal y como son. Luego está ese paso de querer llevarlas a como quieres que sean. Y para eso necesitas calma, claridad, un punto sin duda de valentía, pero esa valentía que viene de una compasión intrépida, no la valentía que viene de las maneras habituales de ejercer incluso la violencia por disfrazada que esté. Por eso recordábamos también estos 8 pasos, step by step. Vamos a ponerle ahí un toque de gimnasio, step by step. Y la idea de liberar el sonido, el movimiento, que aún no he corregido la imagen que dice movimiento. Bueno, es una mezcla entre ellas, sabes que confunde el inglés, movie, movimiento. Bueno, es lo que tiene ser políglota o tonto. Libera el sonido. Esto es lo que tratábamos de explorar recién. Deja que suceda. No intervengas, al menos, o remítelo a la experiencia formal de estar meditando. Lo mismo que el movimiento. Y aquí liberar el movimiento fundamentalmente es no ponerse como un títere agitado por el viento, sino libera ese pulso de querer estar haciendo otra cosa. Como la mente, si se agitar, incomodara porque su marioneta no le hace caso. Permanece absolutamente relajado, una postura cómoda, porque no tienes que alzar una mano, no tienes que mover la cabeza, ni estirar una pierna, ni ponerte en pie. Simplemente permanece allí donde estás, tu lugar en el mundo. Tómalo de esa manera, tu asiento en el mundo. La sonrisa, que no es una cosa fingida, sino esa sonrisa que a veces ni siquiera se expresa o muy delicadamente se puede expresar, que no tiene que ver con lo relacional, con lo cultural, sino con ese de estoy simplemente siendo. Y eso es libera la vida. Libera la vida en el sentido auténtico de relaciónate con la vida tal como está sucediendo. Libérate de planes y agendas, incluso lo mismo que la idea del control para la práctica misma de meditación, por muchas enseñanzas o pocas y muy profundas que tengas de meditación, cuando entras, por poner una idea de comienzo, deja todas las instrucciones y simplemente ejercítalas. No necesitas de ningún apoyo de listas, de memoria, de frases. Libera los sentimientos, que luego en nuestra vida cotidiana lo podemos expresar también. Libera los sentimientos es, pues, no prefabriques la idea de la ruta turística de la meditación, de tengo que estar bien. Meditar puede ser muy aburrido, puede a veces contactarnos con un aspecto de soledad, de incomodidad, de irritación, de ansiedad. Libera los sentimientos. Y esto no implica, como alguna vez se recomendaba, comenzar a los palos con los cojines o los puñetazos con las almohadas. ¿Sí? Eso es una manera muy tonta que no es otra cosa más, perdón, para mí, ¿sí? que reforzar una actitud. Simplemente permanece atento a lo que sucede. Y eso es la apertura y la claridad. Y en la vida cotidiana, ya que estamos trabajando esto, libera el sonido.
sobre todo los que vivimos en una ciudad, déjalo, simplemente sé testigo de lo que está sonando. Libera el movimiento, haz algo amable por los demás. Aunque más no sea como alguna vez nos indicaba Carlos Rinpoche, pon flores en tu balcón, libera el movimiento. O, por ejemplo, ¿sabes? Una de mis pequeñas batallas cuando voy por las aceras es quitar los monopatines de los pasos de cebra, los que quedan, que cuando hay gente que tiene dificultad en su movimiento, bien sea que sean invidentes, van con muletas, con sillas de ruedas, y que vamos dejando los monopatines, o van dejando, o vais dejando monopatines y bicicletas sin ton ni son en cualquier sitio, de aquí me bajo y aquí lo dejo, pues libera el movimiento. Cógelo, por más que pite y rezongue el monopatín, y ponlo a un costado. A lo mejor el que lo dejó lo vuelves a ver y se da cuenta dónde debe estar, o al menos le estás liberando el movimiento a quien viene por detrás y necesita de un espacio amplio y sin obstáculos para transitar. Y de allí va a surgir tu sonrisa. Y de allí sale la idea de libera la vida. Y libera la vida es no generes, a través de también libera la sonrisa y el movimiento, rencor, ni una crítica despiadada para, vamos a seguir con el mismo ejemplo, para el que ha dejado el monopatín. No lo dejó exprofeso. Distracciones. Planes, agenda y control, claro que vas de un sitio a otro y tienes planes para el día y para la semana, pero estate atento a que eso seguramente va a cambiar. Libera los sentimientos. Libera los sentimientos es aquellos que limitan la expresión de la sabiduría y la compasión, deja que se marchen. Lo contrario sería el rencor, la animadversión. Para eso necesitas apertura y claridad. Como decimos en Madrid, que corra el aire. Bien, vamos a meditar otros minutos y después vamos a explorar alguna idea más. Entonces, otra vez, vamos recuperando ese punto de mi lugar en el mundo. Siéntete como un Buda, porque eso es lo que eres. Y lleva toda la meditación como lo llevó el Buda. El Buda supo, comprendió que sentarse con su dolor, sus interrogantes, era encontrar las respuestas al dolor y al interrogante del mundo. Por eso se sentó no solo para descansar o para acabar siendo vegetariano, sonriente y acabar en postales, ¿sí? O haciéndose un selfie si en aquella época hubiese existido, sino para explorar la profundidad de la mente-corazón, lo indiviso. Encuentras allí un equilibrio, por seguir con esta metáfora, entre lo terrenal y lo celestial. Estás sobre la tierra y bajo el cielo. Estás presente en tu vida y en tus situaciones personales, las comunitarias, las nacionales, las planetarias, pero también estás bajo el cielo, la apertura, la claridad, la espiritualidad, ese pulso de ir a las profundidades de tu ser. Encuentra ese punto de equilibrio, otra vez entre la arriba y abajo, esa comunicación entre lo ascendente y lo descendente. Todo eso está presente cuando mantienes la atención a la respiración y a la inhalación. Pero ya no como un proceso biológico, sino como un suceso vital.
Hoy son sesiones un poquito más breves porque tengo algunas ideas más que quiero compartir con ustedes. Voy a volver a compartir pantalla, lo que estás en Facebook, los que estáis en Facebook. Podréis verlo luego en el canal de YouTube del centro. La imagen que quiero mostrar ahora me ayudará también a definir entre tantas propuestas que últimamente han ido apareciendo en nuestra sociedad sobre la práctica de meditación, voy a tomar un concepto que me gustó mucho, ya recordaré el nombre del libro escrito por Richard Davidson y Daniel Goleman. Aprendiendo de la meditación, ya lo miro. Y habla del camino ancho y del camino profundo. Nosotros aquí los lunes, decía esto hoy, estamos casi más cerca del camino ancho. La intención es promover un encuentro, sobre todo en estas épocas tan complejas, en el que podamos de alguna manera acercarnos a nosotros mismos, sabiendo que además estamos en comunión con otros que están practicando al mismo tiempo, y que no hay un recorrido programado y más extenso como en budismo esencial o budismo profundo. El camino ancho, tal como lo definía y en varios niveles Daniel Goleman y Richard Davidson, dos ponentes contemporáneos, uno psicólogo, creo que es, y divulgador científico, Richard Davidson, neurocientífico, ambos muy involucrados en los encuentros con su santidad el Dalai Lama y Mandan Life, con también Thupten Jinpa, etcétera, etcétera, que han explorado este recorrido que proviene desde el fondo de la historia, desde el fondo de los tiempos, a nuestra vida contemporánea. Este vaso comunicante o este punto de encuentro, en algunos aspectos, no en todos, entre las ciencias contemplativas y las ciencias contemporáneas. Entonces, cuando hablaban del camino ancho, lo relacionaban, aunque no usen este término, con lo terapéutico. Y lo terapéutico yo aquí lo estoy empleando en la cualidad más amplia de la acepción. No solo lo terapéutico como lo psicológico o lo terapéutico como lo medicinal, sino ese sentido de bienestar, de quietud, de amabilidad, de paz, que en un punto todos necesitamos y que se ha expresado y se ha hecho tan afortunadamente, porque como dicen los grandes maestros también, la meditación no es patrimonio de una tradición exclusiva, no es patrimonio más que de la humanidad. Así que este recorrido, vamos a decir, en el camino ancho, y me parece una manera muy respetuosa de referirse a lo que conocemos hoy por mindfulness, ¿sí? En la que hay un extraordinario acercamiento y se ha popularizado, se ha extendido y se ha hecho y ha permeado tantos estamentos de la sociedad, los individuales y los colectivos. Prueba de ello es, bueno, Jon Kabat-Zinn, muy conocido por muchos de ustedes, mundialmente conocido, el exponente casi por antonomasia del MBSR, los programas, que hay centros muy honestos, muy bien asentados en una práctica, que quienes lo exponen, una práctica muy asentada, ¿sí? De mindfulness, MBSR y tantos otros recorridos. Tenemos el camino profundo, que es el camino del budismo. Podemos decir que el camino ancho se nutre en muchos aspectos del camino profundo, bien sea porque, como en el caso, por ejemplo, de Thupten Jinpa, su formación monástica, su formación de geshe, esto es de erudito, sus extraordinarios estudios,
Él es una mente brillante que además ya en Occidente ha hecho doctorados como de religiones comparadas, filosofía occidental. Tiene una vida secular desde hace muchos años, creo que vive en Canadá, me parece, o en Estados Unidos, casado, 2 hijas, y el intérprete, o el traductor, mejor dicho, no el intérprete, sino el traductor más cercano, y es extraordinaria su capacidad de traducción de su santidad el Dalai Lama del tibetano al inglés. Una mente brillante, que junto con otros grandes maestros, como pueden ser Ringu Tulku Rinpoche, Yalwa Karmapa, su santidad el Dalai Lama, Mingyur Rinpoche y todos grandes otros maestros que afortunadamente les conozco a todos y he tomado muchas enseñanzas de prácticamente todos, o de todos los que he nombrado al menos, han aportado al mismo tiempo en el encuentro con grandes exponentes de las ciencias contemporáneas, cómo acercar algunos aspectos de la tradición a la vida contemporánea. Y decía que este camino profundo habita, como en el caso de Thupten Jinpa o de otros grandes meditadores que cambian el lenguaje dependiendo del contexto, luego el desarrollo de mindfulness, el MBSR, etcétera, etcétera. El camino profundo, que tiene una cualidad terapéutica, pero no es el fin último. En el budismo, la práctica meditativa no es más, con lo importante que es esto, que un extraordinario método para poder explorar las profundidades de la mente. Y aunque tenga una cualidad terapéutica en el sentido de que nos recompone a nosotros mismos y demás, no es el sentido último, ni siquiera el principal. Es un valor agregado, un efecto, ¿sí? No como los medicamentos, algunos que tienen efectos secundarios, pero sí que es un valor secundario, que se despliega por sí mismo, pero no está allí la búsqueda, ¿sí? Es lo que tratamos de explorar Shiné o Shamatha, tibetano sánscrito, lo que solemos definir a veces o nombrar como calma mental, del Sutrayana, el Satipatthana Sutra, los 4 fundamentos de la atención y tantos otros textos, las 9 maneras de situar la mente, el Bhavanakrama, Estoy jugando una mala pasada a la memoria, ya recordaré el texto del Bhavanakrama. O el Shiné de Mahayana, me corrijo, el Shiné Mahayana, en el que se irán desplegando a partir de la práctica, de las enseñanzas en las que interviene, recordemos, la virtud, la sabiduría, y para reforzar y explorar esto aún más, las indicaciones del Shiné de Mahamudra, del Shiné o de las prácticas meditativas del Dzogchen y del Vajrayana o de lo que conocemos como el budismo tibetano. Quería hacer este recorrido otra vez, la frase de hoy, de esto se podría hablar mucho más, pero no es el sentido, más que el de ver que tanto un aspecto como otro lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Esta idea, lo que quiero desdibujar, así como, o lo que mi aporte, mi intención es, así como desde a veces que he participado, bien sea como alumno, como escucha, o a veces dando enseñanzas en el ámbito de mindfulness, ¿no? Que continuamente está este pulso de secularizar las enseñanzas y está muy bien, pero hay algunas cosas que deben permanecer en el contexto en el que están. Y ese contexto tan amplio del camino profundo, que a veces en esa opinión sesgada, sin conocimiento de las profundidades del método y de la propuesta, de la sabiduría que hay allí, se relega diciendo esto es algo cultural, esto es algo para orientales, esto no es para nosotros. Así que quiero hacer este aporte, modesto por cierto, pero que también hay un vaso comunicante entre nuestra vida cotidiana y que la práctica del Vajrayana, la práctica del Dzogchen, la práctica del Mahamudra, la práctica de Shiné, las enseñanzas de las escuelas Madhyamaka, Sautántrica, Chittamatra, etcétera, etcétera,
Hay un vaso comunicante con la vida, que no es cuestiones de monjes, de monasterios y de retiros o de orientales, sino que es la mente humana. Suelo decir, cuando llueve, todos nos mojamos. Así que felicidad en felicidad, más allá de nuestras culturas, está presente en todos nosotros. Y la posibilidad de explorarnos para calmar y desmantelar las causas que conducen a la infelicidad y promover y asentar las causas que conducen a la felicidad o al bienestar. Pero ahora en pantalla estamos viendo 3 ideas que me voy a valer, ya que lo he nombrado, de Thupten Jinpa, sacadas de su libro Anatomía del Corazón. Vamos a hacer 3 meditaciones que tienen que ver, o lo que nos dé el tiempo, de aceptarnos a nosotros mismos, la bondad hacia uno mismo y apreciar a los demás. Y aunque esté presentado en estos términos tan convencionales, la compasión hacia uno mismo, el propio Buda le enseñaba y afirmaba esto: no se puede ofrecer compasión a los demás si no nos la hemos ofrecido al mismo tiempo, independientemente de antes o después, a nosotros mismos. El punto está en encontrar el equilibrio entre la autoindulgencia, que a veces creo que se ha derivado a esta ruta turística Mr. Wonderful, de que todo es precioso y fantástico, ¿sí? Y que descuidamos que aceptarnos a nosotros mismos incluye tomar contacto con nuestras zonas más opacas, grises o más oscuras. Pero no está acompañado de la resignación, sino de un pulso de auténtica honestidad para ver a través de la bondad que nos generamos a nosotros mismos, que no significa una cosa suavecita, bondadosa y extremadamente azucarada, que la bondad hacia uno mismo es también reconocer nuestros errores, nuestros pulsos confusos. Siempre la pregunta es, ¿qué hago cuando los demás... Hay alguien que está haciendo esa misma pregunta y los demás eres tú, los demás soy yo. Que también nosotros somos agentes activos, por pasiva o a veces por activa, del daño hacia nosotros y a los demás. Y eso es bondad hacia nosotros mismos. Y eso es lo que nos lleva también a apreciar a los demás. Ese pulso honesto. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de hablar, que va a ser más beneficioso que dejar de compartir pantalla. Y vamos a hacer estas meditaciones que están tomadas casi literalmente de Anatomía del Corazón de Thupten Jinpa. En el budismo, independientemente de las escuelas Theravadas o de las escuelas Mahayana, del Sutrayana, del canon sánscrito, de la tradición sánscrita, canon Pali o canon chino o tibetano, algo que llamamos Lacton, visión superior, también se encuentra como una herramienta el lenguaje, la reflexión, el razonamiento, solo que es muy agudo, preciso, y que esa agudeza de la observación es la que sitúa el contexto y ese relato, esa indagación, esa exploración a través del lenguaje, la sitúa en ese único camino, en el que no hay distracciones. Entonces, ahora vamos a hacerlo. Así que, como una meditación guiada, vamos a tomarlo de esta manera. Elige una posición cómoda. Recuerda estos 3 aspectos: la atención, la claridad, la dignidad. Vamos más allá de 3, la disponibilidad. Una muestra de auténtica amistad hacia ti mismo, de una amorosa amistad para estar contigo. Trae a tu mente una imagen compasiva que represente para ti amor, cuidado, sabiduría, vitalidad, fuerza. Una imagen trascendental, una imagen humana, cercana.
Trata de asentar esa imagen, que más allá de recordar aspecto o forma, deja que la mente, que esa presencia permee tu mente, permee este instante. No se trata de un mero recuerdo de una imagen como una foto. Se trata a través de la forma o del nombre desplegar esa sensación de sentirnos cuidados, amados, que se nos infunde esa fuerza y esa intrépida valentía que surge de la compasión. Y aunque te parezca fingido o forzado, siéntete auténticamente frente a esa imagen tan poderosa, en la que no te sientes inhibido o cohibido, sino por el contrario, absolutamente, amablemente expuesto. No hay nada que ocultar porque no hay recriminación ni censura alguna. Este puede ser un momento en el que puedes dejar de simular algo distinto de lo que eres. No hay juicios, no hay voz crítica, hay una enorme y cálida aceptación y una ternura que te envuelve y te sostiene. Vuelve a esa imagen y a esa presencia tantas veces sea necesario. Recuerda también que la mente, aún en este ámbito ah, casi ideal, tiende a la dispersión. Así que refuerza la imagen, tu presencia ante esa imagen, pero fundamentalmente esa atmósfera que se despliega estando delante de esa apariencia, que es la que nos ayuda a relacionarnos con esa auténtica esencia de amor, de calidez, de ternura, de aceptación. Observa cómo te sientes y simplemente recuerda, valida lo que sientes. A lo mejor descubres algún tipo de tensión emocional o física, un corazón tranquilo, una ternura que te envuelve, o también puede ser que solamente estés relacionándote con una imagen que estás visualizando y que no genera en ti ninguna de estas sensaciones. Bien, eso es lo que está sucediendo. No te obligues a ninguna situación especial.
Tu atención ahora también incorpora no solo la imagen, la presencia, la atmósfera, sino el ser consciente de la inhalación y la exhalación. Refrescas esa presencia y esa atmósfera cuando inhalas, y cuando exhalas puedes imaginar, visualizar que una luz cálida te envuelve, esta luz cálida que dimana de esta presencia trascendental y amorosa que está delante de ti, que impregnan tu cuerpo, tu ser. Si hay sufrimiento lo calman, si necesitas de una fuerza extra y de un vigor la aportan, despiertan clara sabiduría y discernimiento preciso. Y el ejercicio ahora es, repite esta secuencia. Cuando inhalas, refrescas esa presencia, y cuando exhalas, visualizas eso, como una delicada lluvia, una amable seda que te cubre, una luz que te envuelve. Trabaja con esta imagen compasiva. En los próximos encuentros trabajaremos estos otros aspectos de la bondad hacia uno mismo y apreciar a los demás. Ahora quería detenerme en esta mirada desde el camino ancho y desde el camino profundo. Desde el camino profundo estaríamos explorando esto mismo. Por ejemplo, en budismo esencial vamos a comenzar la próxima semana, además en principio de un recorrido histórico para ordenar un poco algunas ideas de lo que es el budismo y dejar, o por lo menos entender que no es como un producto regional cuando hablamos de budismo chino, budismo tibetano, budismo japonés, sino que va más allá de geografías y culturas. Estaremos explorando eso para ordenar un poco aquello o clarificar aquello que nos preguntamos por primera vez cuando llegamos al budismo. Pero el contenido esencial es trabajar nuestros miedos y nuestras esperanzas. Miedos y esperanzas que están muy presentes en el camino profundo y que de una manera muy detenida
exploran los 8 dharmas mundanos, 4 pares de situaciones que tienen que ver fundamentalmente a través de esta mirada profunda, que ya esto es en gran parte la dinámica del dharma, no sentir que hay una conjura de necios, parafraseando a un libro que leí hace mucho y que me encantó, una conjura de necios en nuestra contra, que siempre nos parece que el mundo ha despertado para complicarnos nuestra existencia, sino ver también nosotros cómo nos vemos a nosotros mismos a través de este movimiento pendular del miedo y la esperanza, sobre todo en una sociedad de un modelo negocio, competitiva, comparativa. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en cuanto a la aceptación, al rechazo? Todos tenemos miedos a algo, a algunas cosas, y anhelos y esperanzas a otras. Pero hay algunos miedos que son irracionales, hay algunas esperanzas que son desmedidas, y fundamentalmente se trata de ver dónde está la base, quién experimenta ese movimiento pendular del miedo y la esperanza. Para que veamos nuestros comportamientos habituales y que descubramos que también en la manera en que nos gustaría que nos vieran, en la forma que no nos gusta que nos vieran, en la forma que nos gusta vernos a nosotros o no nos gusta vernos a nosotros, hay allí una participación activa de generar sufrimiento a nosotros mismos. Ese es el camino profundo. No se trata simplemente de estar sentados en un momento de equilibrio, se trata de indagar, de explorar con lo incómodo que esto puede surgir. Suelo decir, la mente es un barrio peligroso, ve acompañado de 2 fornidos guardaespaldas que son la sabiduría y la compasión para entrar a esos barrios tan intrincados. Esto que hemos estado visualizando, una imagen de la que dimanaba esta ternura y esta calidez, en el budismo vajrayana es el trabajo con el jidam. La práctica de Chenrezig, Tara, Amitabha, Sanyenmela, la que fuera. Y es esta práctica sencilla, es un desarrollo mucho más profundo en las etapas de creación y disolución, Kierrin y Sokrin, que es la base del budismo, de las prácticas del budismo vajrayana, dicho de una manera más leal a su esencia, la aproximación al logro. Y eso es lo que vamos a estar explorando en budismo profundo. Todos los aspectos del método, algunos de los tantísimos que hay, que en parte vienen de estos 12 años de estudio con Jetsun Makano Rinpoche, en el que durante los 4 primeros años, 6 de este ciclo, estuvimos explorando con una minuciosamente el porqué del método. Así que exploraremos los 5 factores iluminados, los 3 samadhis, cómo se recita, cómo se visualiza. Es un manual de uso dicho en ligeramente irreverente, de una manera ligeramente irreverente, de cuál es el contenido de este método extraordinario que es la práctica del Vajrayana. Y luego a partir de enero estaremos con el compendio de Plegaria Chamacayú, etc. Bien. Lo siento, ahora os tocó, como en la sexta, los 6 minutos de publicidad. Bien, lo vamos a ir dejando aquí. Voy a abrir vuestros micrófonos. Por si que vamos a completar pantalla, o quienes estáis en Facebook. Si queréis hacer alguna pregunta. Esto en un ratito ya lo pongo en el canal de YouTube del centro. Tere, algo estás diciendo, pero ahora se abrirá el audio, o búscalo de abrirlo. Queda poquito, los estoy habilitando a todos. Muy bien. ¿Querías decir algo, Terete, o me pareció a mí? No, le estaba diciendo hola, Anthony.
como no le veo nunca, me ha hecho ilusión verle hoy. Pero no me miraba. Hola, Anthony. Es que estáis todos de perfil como el lenguado, estás todos con los Claro, ojitos sí. apuntados en Hola, PP y estáis uno al lado del hola. otro dentro de la ¡Hey, pantalla. chaval! ¿Qué tal? Hola, ¿Cuánto encantado de tiempo? veros a todos. De verdad, estar en casa a esta horita media ha sido para mí un sinfín de interrupciones. Sí. Sí, sí, cosas inevitables, pero Bien. Más allá Bueno, del ahora encuentro estás ahí, social, te vemos. más allá del encuentro social, ¿hay alguna que está muy bien celebrarlo? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos tratado, sobre lo que he expuesto? El budismo profundo Sí, empieza la semana que viene, el jueves, ¿verdad? verdad. Y va a ser también entre teoría y práctica. Verdad. En la página web cayodeixenlin.org está todo explicado. Sí, sí, lo he leído, me Sí, fascina. yo sé que le has prestado mucha atención, sí. Pero lo decía también aprovechando tu amable pregunta para remitirles a todos que están allí las explicaciones de ambos contenidos. Vale. Muy Pues bien. nada, muchas gracias por todo, como siempre. También Muy a bien. todos ustedes. gracias, Karma Ok. Tempa. Gracias. Muchas Un gracias. besito, un abrazo para todos. Cuidaros mucho. Nos vemos. Gracias. Lo Igualmente. Karma Tempa. Adiós a todo el mundo. Gracias a todos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós los Chao. amigos en Facebook. Hasta luego. Voy a finalizar la transmisión. Nos vemos. Gracias. Aquí sale. Ok. Voy a cerrar la sesión. Hasta prontito. Cuidaros. Adiós.